para formarme hoy como soy yo hoy en día, tuve que pasar por varios traumas de peleas familiares y fue un detonante que me formaron a mí, que me hicieron madurar de muy chico, que cosas con las que yo fui aprendiendo y mentalizándome que a veces la vida puede tratarme de una manera muy dura. Después de pasar por una depresión severa, mi mente se desestabilizó demasiado, llegando a tal punto de hacerme creer que yo convivía con entidades, yo les digo los entes, o les decía los entes, a tener contactos con perros muertos, más que nada perros muertos. Con esto me refiero a que disfrutaba mucho de irme a los cerros o a las calles en busca de estos perros. Cuando los hallaba putrefactos, especialmente putrefactos, yo los descuartizaba. Empecé a sentirme acosado, me empecé a sentir inseguro, hasta que tiempo después estos entes se manifestaron a través de mis oídos. Nunca llegué a verlos. Lo que sí llegué a presenciar fue sus voces, que más que voces eran gritos. Ellos se manifestaban gritándome. No eran humanos. Había gritos muy agudos, bastante agudos, algo tan agudo que no creo que un humano pueda llegar a hacer. Pero también en su contraste había otros muy graves, muy profundos, y había otros intermedios, gritos que me hacían sentir desesperado. Me deprimía mucho, principalmente por las peleas de mis papás, y fue esto que, en vez de tratar de consolarme yo mismo, de ayudarme yo mismo, me deprimía a propósito, me hacía sentir muy mal recordando esas etapas. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con Segarte. El día de hoy estoy muy feliz, bandita. ¡Un aplauso! Hoy ganó México y no precisamente la selección mexicana. No, pues el día de hoy tenemos de invitado un camarada, que la neta trae un flow muy chido y trae una onda muy de black metal, y la neta yo le doy la bienvenida a mi carnalito y hermano Todd. Hermano, ¿cómo estás? Pues muy bien, te agradezco la oportunidad de aparecer nuevamente aquí. Es para mí un placer asistir. No, hermano, pues yo la neta, bueno, ya estuviste en uno de cotorreo. Ya por ahí nos diste un entre más o menos de toda esta tendencia que traes, todo pues todo lo que te gusta y tu parte de tu identidad. Sí, nada más que queramos que extender más todo este rollo, que la gente más te conozca, más desde dónde viene todos estos gustos, güey, cómo es que inician estos gustos, güey, y por qué creas todo este personaje, güey, en torno a no solamente a tu gusto musical, sino a la música que creas como artista, hermano. Muy bien, pues todas estas influencias que me hacen ser hoy yo como persona hoy mismo,
pues como cualquier otro tipo de historia, como cualquier persona, se adquiere a través de los años. Yo desde pequeño, desde que tengo memoria, me gusta dibujar. Yo siempre he dibujado. Me gustaba mucho dibujar esqueletos, es lo que hago desde siempre. Hacer criaturas, monstruos, me gustaba hacer historietas. A veces las hacía con mi primo. Y de ahí, pues no se compara a lo que hago hoy en día, pero fue un punto de partida. Ya después tuve otras cosas que influyeron, como la música. A mí lo que antes me gustaba mucho era el dubstep, la música así como Skrillex. Ujú. Me gustaba la electrónica así pesada. Siempre me gustaron los sonidos fuertes. Eso era lo que yo escuchaba mucho como en la primaria, en sexto de primaria, Ujú. entre los 11, 12 años. Ujú. Hasta que una vez descubrí varias bandas que ya no eran de dubstep, era de black metal, death metal. Yo empecé escuchando bandas como Immortal, Gorgoroth, Cannibal Corpse, bandas así de metal extremo. Suicide Silence me gustaba mucho. Y un día decidí eliminar todas las canciones que tenía de dubstep, no porque ya las rechazaba, sino porque me empezó a llamar la atención toda la onda de lo que era el mundo del metal. Y empecé a investigar, a indagar mucho en esos temas, en ese mundo que es bastante amplio. Y entre tantas cosas pude presenciar tantos viajes auditivos de los que hoy me influyeron ser como soy hoy. Fueron bastantes las cosas que yo viví desde un pasado, las que también me influyeron, como para formarme hoy como soy yo hoy en día. Tuve que pasar por varios traumas de peleas familiares, y fue un detonante que me formaron a mí, que me hicieron madurar de muy chico, que cosas con las que yo fui aprendiendo y mentalizándome que a veces la vida puede tratarme de una manera muy dura. Aunque yo, siendo muy pequeño, no sabía cómo defenderme o cómo sobrellevar esas situaciones. Por lo tanto, ser partícipe de esas peleas me llevaron conduciendo por un cuadro depresivo, uno del que estuvo muy complicado salir, y del que hoy en día puedo decir alegremente que lo he superado y lo he sabido sobrellevar. Pero en su momento fue algo muy, muy deprimente, acabó mucho con mi mentalidad. Ok. Perdón, Sí, hermano. No, sí, síguele. sí, a ver. Ajá. Cuando te digo que pasé por ciertos desajustes mentales, puedo destacarte muchas cosas que llegué a pensar o llegué a hacer, cosas con las que yo me inspiraba para expresar todas las cosas que mi mente me mostraba. Yo me llegué a hacer muchas ideas. Te puedo hacer un listado si quieres, pero hay ideas infinitas de cosas que llegué a hacer, que llegué a creerme, porque me descuidé yo mismo y me dejé llevar por mi propia mente. Bien dicen que la mente es muy poderosa, y si no la puedes controlar, te puede llevar muy, muy lejos, en el mal sentido. ¿Hasta dónde llegaste, güey? A hacer. Mira, yo llegué a, después de pasar por una depresión severa, mi mente se desestabilizó demasiado, llegando a tal punto de hacerme creer que yo convivía con entidades. Yo les digo los entes, o les decía los entes. Los entes son seres inhumanos, ya sean demoníacos, inhumanos, no tienen una esencia, sino que son algo extraño y desconocido. Los entes
yo tenía la creencia de que estos entes habían llegado a mí, a mi mente, a mi cuerpo, para, para controlarme, para vivir en mi cuerpo, para tomarlo y para matarlo poco a poco. Llegué a creer que tenía 3 mentes o hasta más, y que la mía ya no me pertenecía, sino que ellos habían puesto las suyas en la mía, en mi propio cuerpo. Estando hablando de estos entes, yo llegué a creer que aquí en vida no podía ser posible la paz, no existía la tranquilidad, sino es que hasta que uno muere es donde ahí podría encontrarse la verdadera paz. A mí no me interesaba ser feliz, más que nada yo buscaba la paz, por lo tanto quería morirme. Nunca llegué a hacer ciertas acciones que me llegaran a ese grado, pero cierto es que llegué a hacer cosas que me hacían sentirme de esa manera. Me gustaba mucho hacerme heridas con navajas, con cuchillos. He visto muchos documentales o noticias donde dice que la gente se corta por un estado deprimido para sentirse desahogados. En mi caso no era así. Yo me cortaba por el simple placer de sentir la navaja y el ardor de las heridas abiertas. A mí me fascinaba y me disfrutaba mucho de hacerme daño, de abrir mi piel. Yo de esa manera sentía como la sangre, mientras escurría, se me iba yendo la vida, aunque no se fue por completo, porque no llegué a hacerme heridas tan profundas, pero llegué a hacerme en muchas ocasiones muchas heridas, y era algo que a mí me gustaba porque me hacía sentirme como un cadáver siendo cortado, como carne podrida que se mutilaba. Y también llegué a tener contactos con perros muertos, más que nada perros muertos. Con esto me refiero a que disfrutaba mucho de irme a los cerros o a las calles en busca de estos perros. Cuando los hallaba putrefactos, especialmente putrefactos, yo los descuartizaba, les quitaba varias partes de su cuerpo. Lo que más me gustaba eran las partes de los huesos de las patas y los cráneos. Si estaban apenas recién muertos, los escondía entre las piedras y regresaba semanas o meses después hasta que estuvieran los puros huesos, y ya me los llevaba o los escondía ahí mismo en el cerro, ahí por mi casa. Y yo con estos perros me gustaba llevármelos a mi cuarto, porque como yo tenía esta idea de los entes, yo sentía que los perros le ladraban a las energías negativas y los espantaban. De esta manera me cuidaban a mí. Y así fue como entre estas cosas especialmente y otras más, fue como empecé a tener un gusto por la muerte. No por la forma de morir, sino lo que es la muerte. Y lo que para mí es la muerte significa un estado en que la energía se despega del cuerpo físico. Y para mí, cuando yo tengo la idea de que cuando yo muera, mi alma va a ser transportada hacia un cosmos de paz pura y eterna, donde yo podré estar solo entre los vastos mundos que mi mente aborda, presenciándolos, viajando entre un mar de estrellas por toda la eternidad. Y esa es la percepción que yo tengo sobre lo que va a ser al menos mi propia muerte. Yo también siento que cuando uno muere, va hacia el lugar al que más desea ir. Si uno piensa que se va a ir al cielo, posiblemente se vaya a ese lugar. Si uno piensa en el Valhalla, posiblemente se vaya a ese lugar. Depende de
lo que más uno crea, pero al menos en mi punto de vista y al lugar al que yo iré, lo adopté como el necrocosmos. Es un lugar donde estaré yo solo. A eso te puedo decir para iniciar. Y oye hermano, me llama la atención ciertos comentarios que haces. Por decir, güey, ¿tú en qué momento comienzas a percibir estos entes, güey? ¿O tú cómo los cristalizas, güey, estos entes, güey? Mira, esos entes no llegaron así porque sí, yo no me los imaginé solamente por querer creerlos. Lo que causaron estos entes llegaron repentinamente o a través del tiempo, porque aparte de todas las ideas que yo me hacía, empecé a sentirme acosado, me empecé a sentir inseguro, hasta que tiempo después estos entes se manifestaron a través de mis oídos. Nunca llegué a verlos. Lo que sí llegué a presenciar fue sus voces, que más que voces eran gritos. Ellos se manifestaban gritándome y fueron manifestándose poco a poco a través de cierta etapa. No fue de un día para otro, fueron a través de un lapso de tiempo de al menos 3 años, cuando empezaron a tomar un auge en mí. Como a la edad de 15 años ya estaban muy presentes, estaban tomando su mayor auge en mi mente, y yo los notaba, porque te digo que se manifestaban a través de mis oídos. Y la forma en que yo los podía sentir era cuando me imaginaba un salón, era un cuadro de piedra, puros ladrillos de piedra. Solo se veían las paredes, el piso y el fondo era oscuro, no había nada. Cuando yo visualizaba esta sala vacía, me sentía tranquilo, a salvo. Pero después, en cualquier parte del día, sucedía repentinamente, no había tiempo específico. Se empezaba a notar una silueta, luego empezaba a aparecer otra, y así sucesivamente. Estos entes se llenaban la sala por completo, por lo tanto yo sabía que eran muchos, más de 3, porque yo creía que tenía 3 mentes, pero yo sabía que eran muchos más. Cuando esta sala se llenaba, empezaba a susurrar, ellos empezaban a susurrar, y ni siquiera les entendía qué decían, solo susurraban, era inentendible lo que querían decirme. Y jamás nunca supe si querían decirme algo, posiblemente, o solo estaban jugando conmigo. Pero después de un rato de estar susurrando, se escuchaba un levantamiento de voz. Uno alzaba la voz, luego otro, y así varios la empezaban a alzar, hasta el punto de que la voz era tan fuerte que ya no eran susurros, eran gritos. Y eran gritos muy ensordecedores. No eran humanos, había gritos muy agudos, bastante agudos, algo tan agudo que no creo que un humano pueda llegar a ser. Pero también en su contraste había otros muy graves, muy profundos, y había otros intermedios, gritos que me hacían sentir desesperado, inquieto, desestabilizado, descontrolado. Y cuando eso sucedía, pues yo claramente me asustaba mucho. No tenía opciones para hacer otra cosa más que golpearme la cabeza. Poco a poco así se callaban, y así se manifestaban ellos. Nunca llegué a visualizarlos. Creo al menos un día llegué a ver un poco más de la silueta de uno, que estaba muy grande, pero nunca se llegaron a manifestar visualmente. Y oye hermano, y por decir, ¿por qué intuías que, por decir, el llevar animales en putrefacción, o sea, por qué intuías que podrían ellos querer esos animales en putrefacción, güey? Pues
Yo buscaba especialmente animales putrefactos porque aún sabiendo en vida eran animales callejeros, eran bravos. Por lo tanto yo decía, si estos animales eran bravos y llegan a veces los perros a tener un sentido más avanzado que el humano, por lo tanto si sentían estas malas energías, ellos por instinto iban a querer ahuyentarlos. Eso era lo que yo llegaba a pensar, por eso los coleccionaba. Aparte de que me gusta mucho la estética, la forma de los cráneos, y como te digo, me hacían sentir mucho en paz, porque esa era la creencia que yo tenía, la muerte era la paz. Y estar rodeado de huesos, así me podía transportar a un estado de paz, tal vez momentáneo. Oye, hermano, ¿cómo? Porque te digo, estos temas obviamente que son hasta cierta manera, pues curiosos para la gente, porque eso no es algo que comúnmente realicen las personas. Pero tú por decir, ¿cómo logras distinguir o dónde está la línea imaginaria de la creencia al, por decir este caso, a la muerte, a la percepción de muerte que tienes, y a lo que consideramos como satanismo? Porque obviamente pues eso son cuestiones que hasta cierta manera los que no conozcan pues dirían eso es satanismo. O sea, ¿tú cómo llevas esta dualidad? O sea, hasta dónde tú crees que es simplemente tu percepción de la muerte, y dónde ya entra el tema ya satanismo? Por lo que me dices, das a entender que estos entes pues son demonios, ¿no? Son entes oscuros, entes que pues no logramos ver, pero que están ahí, ¿no? O sea, ¿tú cómo logras hacer esta dualidad, güey? Yo en un principio llegué a creer que eran demoníacos, pero también nunca llegué a definirlos, nunca me dieron algún indicio de qué eran, por lo tanto siempre los mantuve como una categoría extraña y desconocida, algo inhumano, hasta alienígena tal vez, pero nunca llegué a saber cuál era su origen o qué cosa eran. Y yo nunca los relacioné con el satanismo, al menos las prácticas que yo llevaba a cabo no tenían fines satánicos. De hecho, los ideales de los satanistas tienen prohibido asesinar animales o llevar prácticas con ellos, algunos tipos de satanismo, porque hay otros que hacen sacrificios. Yo nunca tuve estas prácticas llevando el nombre de satanista. Yo lo practicaba por el hecho de que, como te comento, la muerte para mí era la paz. Por lo tanto, si yo tenía estos perros conmigo, estos huesos, ya no eran, podrían ser perros, gatos, lo que me hallara por ahí, pero si mientras fueran animales, o sí animales, mientras fueran huesos, yo los tomaba como esto es paz. Y es yo nunca los estuve catalogando como satanismo, aunque es cierto que tuve al principio tuve que principalmente por la música tuve influencias del satanismo, como era el tema tradicional o típico del black metal. Lo escuchaba, lo investigaba principalmente por este subgénero, aunque nunca llegué a ser un satánico o satanista, nunca llegué a hacerlo o a realizar ese tipo de prácticas e ideales, nunca las llegué a realizar, aunque sí estaba interesado por esos temas, pero nunca llegué a practicarlos. ¿Y en qué momento entra tu personaje? O sea, ¿cómo empiezas a construir este personaje? Este personaje fue una construcción desde incluso desde que yo estaba chiquito, se fue moldeando a través de los años, con todas estas cosas que ya te comenté y todo lo que vivía el día a día, escuchando música, dibujando, siendo partícipe de peleas
de y es que es bien curioso porque yo descuidé mucho mi mente. Hasta no te puedo llegar a decir en qué momento fue que la dejé soltar y en que todos estos problemas se presentaron, porque yo me deprimía mucho, principalmente por las peleas de mis papás. Y fue esto que en vez de tratar de consolarme yo mismo, de ayudarme yo mismo, me deprimía a propósito, me, me hacía sentir muy mal recordando esas etapas. Nunca intenté hacer otro tipo de cosas como para poder ayudarme. Estuve asistiendo a psicólogos y mientras fui a esas sesiones, pues me dejaban ciertos trabajos, pero nunca me los llegué a tomar en serio. No, yo no quería, yo no quería sentirme bien. Este, hubo un punto en el que yo ya no quería sentirme bien. Me refiero a que cuando me sentía triste, así era como quería sentirme siempre. Ya no quería estar feliz, ya no quería reír, ya no quería tener algún pensamiento positivo, porque por alguna razón me gustaba sentirme mal, me gustaba tener una mente inestable, me gustaba hacerme daño yo mismo, física y mentalmente. Y había tiempos en los que ya no podía aguantarlo y quería hacer un cambio para sentirme bien, pero cuando finalmente podía llegar a sentirme, aunque sea un poco feliz, me sentía incómodo con eso y por lo tanto a propósito me volvía a hacer daño. Y sí, eso es. ¿Y cómo, o sea, cómo construiste Sí. tu máscara? A ver, este, te digo, pues esto se fue moldeando a través de los años. La creación de esta máscara fue principalmente en el ámbito de la música. Yo empecé escuchando mucho black metal. Yo veía cómo se pintaban con sus corpse paint, cómo se vestían con sus púas. A mí me llamaba mucho la atención esa estética, incluso de ciertas personas que llevaban una estética más allá de eso. Y yo quise introducirme a este mundo, inicié dibujando, aunque solamente para mí, escribiendo solamente para mí, y quise quise tener algo que me definiera, o, o mejor dicho, un medio de comunicación, porque esto que te estoy mostrando, o esto con lo que me presento al público, o puedo llegar a expresar ciertas cosas específicas, no me define como persona totalmente. Es más que nada un medio de comunicación, algo por lo que puedo expresar mis ideas que yo quiero compartir o que quiero sobrellevar. Y este personaje lo construí, como te digo, escuchando esa música, por las creencias que yo llevaba a cabo, como la de los perros, o lo que me hacían sentir los entes, como ya te comenté. Fueron un punto importante para la construcción de esta máscara. Y fueron todas esas cosas que un día me apoyaron a crear una caracterización especial. Así que un día decidí adoptar un seudónimo y algo físico, como es la máscara ya que te digo hoy. Y antes tenía pensado nada más un corpse paint, un maquillaje. Después conseguí una máscara, la agarré de la tienda de mis abuelitos, era de una mujer maquillada. Empecé usando esa máscara, pero después quise llevar algo simbólico. Yo mismo me nombré Todd Strager, o Todd abreviado. Todd Strager significa el portador de la muerte. Y me adopté este nombre porque yo me sentía
haciéndome las cosas que dije, haciéndome las heridas. Yo sentía que, y aparte llevando los huesos conmigo, como llevo este también, llevando estos objetos, me hacían ser me hacían ser un portador de la muerte. Y por planes que yo tenía a futuro, también yo quería hacer la realidad. Y este fue, así creé el nombre. Ya después, como significaba también el portador de la muerte, quise hacer una máscara que tuviera algo muerto encima. Yo quería hacerla de piel de perro, pero no conseguí. Por eso fui al mercado, compré el cuero de puerco, mientras fuera piel muerta, porque eso era lo que quería, piel muerta. Y así fue como un día la construí, y fue como me caracterizo hoy en día. Es así como expreso mis ideas y mis conceptos artísticos por medio de esta máscara, de este seudónimo. Y por decir, hermano, ¿cómo tú, dónde pones el límite entre el personaje y tú como persona? Responder eso ahorita es más sencillo. Hablando, porque si me lo hubieras preguntado en un pasado, cuando estaba el auge de mi cuadro depresivo, y ahí sí no podría haberte respondido bien, pero hoy en día te puedo decir que el límite no existe cierto límite, sino que este personaje ya no lo veo como un portador de la muerte, sino podría ser portador de la muerte, pero es también portador de la vida, porque mientras yo te estoy hablando hoy mismo, un día ya dejaré de hablar. Por lo tanto, es así como los relaciono a los dos. Tú, cualquier ser vivo es un portador de la vida y un portador de la muerte, porque tienen un principio, pero llegan a tener un fin. Y no, como te digo, no creo que haya cierto límite, porque este medio de comunicación es solamente para expresar ideas más que nada artísticas. Y es así como me siento más seguro llevando esto encima, me siento más seguro de expresar esas ideas. Y yo relaciono mucho mi vida cotidiana con esto, porque fue lo que me construyó, lo que construí en un pasado, lo que me hizo ser hoy en día. Y como este personaje o este seudónimo y yo, que me llamo Diego, todo Straver y Diego son uno mismo, pero hoy en día se han sabido llevar bien de la mano, porque ya no tengo ya propósitos de hacerme daño. Yo he sabido sobrellevar estas situaciones, y hoy en día, como te digo, yo me voy de la mano con mi caracterización. Expreso mis ideas, pero de forma que pueda relacionarlo con mi vida cotidiana, con lo que hago comúnmente. Porque si te dijera otras cosas que ni hago, no tendría nada que ver con la persona que soy yo mismo. Pero todo lo que expreso en mis letras, por ejemplo, es algo que pienso yo, es lo que piensa todo Straver, pero es lo que piensa Diego. Es algo que va unido, aunque sea la máscara distinta a mi rostro real. A ver, hermano, ahorita que tocaste el tema de tu música, ¿cómo es tu parte creativa para ir generando tanto tu letra como el estilo musical, güey, que manejas? O sea, ¿cómo es esta parte de ir definiendo qué tipo de letra, tipo de canto y tipo de estructura musical, güey? Lo que hago yo principalmente, o lo que estoy trabajando actualmente, es en un proyecto de black metal atmosférico. El black metal atmosférico se caracteriza aparte por llevar el nombre de lo que es el black metal tradicional, lo que se usan los riffs de guitarra, la voz gutural, que se llaman shrieks o screamings.
es un tipo de voz rasgada, aguda, casi como gritos, como los que la gente piensa que es comúnmente el metal. Y aparte de, pero lo que lleva el black metal atmosférico es que utiliza sintetizadores, teclados que le den una atmósfera que suene a la naturaleza, como lo dice, algo atmosférico. Lo que se enfoca en el black metal atmosférico es en mostrar una esencia de lo que es la naturaleza, de cómo se convive con ella, de cómo puede llegar a sentir uno devoción por la naturaleza o sentir respeto por ella. Lo que hace el black metal también es, a través de todos los sonidos que encapsula, te llega a hacer sentir un, una, un sentimiento de lo que de cómo puede sentirse lo que es la naturaleza. Se utiliza mucha portada de bosques, de lagos, mientras sea todo el ámbito natural del planeta Tierra. Y yo me fui principalmente a este subgénero porque me llamó mucho la atención el tipo de sonido que lleva, el tipo de voz que lleva, porque como yo empecé escuchando black metal tradicional, después descubriendo este subgénero, me sentí muy relacionado con él, ya que yo soy un gran fan de los cerros. Te comentaba que yo estando en los cerros es donde me siento como un alma libre, donde siento tranquilidad y puedo decir que siento paz estando entre los árboles. Es allá donde puedo cantar, donde puedo bailar, donde puedo sentir que vuelo. Por eso decidí hacer especialmente black metal atmosférico y adopto letras como te mostré la vez pasada en el cortometraje. Añado en mis letras, que al menos llevo 2 canciones apenas, pero en estas letras yo hablo del respeto y de la magia que me hace sentir estando allá en los cerros, hablando también de lo que es otro ámbito natural, la vida y la muerte. Me gusta mucho relacionar y tener esta dualidad entre lo que es la vida y la muerte, y así como te lo mostré en el cortometraje, la vida está totalmente relacionada con la muerte, porque si no hay una, no hay otra. Esto yo siempre lo digo como el principio y el fin. Cuando uno llega a su final, otra cosa se crea, pero siempre hay un principio y un fin. Y especialmente en los seres vivientes, en las energías, en las cosas que existen, físicas y hasta espirituales. Yo utilizo estos conceptos que adopté desde un sentimiento profundo. Es algo que yo creo profundamente, algo en lo que, por las cosas que yo viví, me fueron haciendo creer este tipo de conceptos, y hoy en día tengo una percepción específica de lo que te comenté, como yo lo digo al principio, de la muerte. Y añado metáforas, cosas. Me gusta escribir mis letras, a veces escribiendo ciertas partes o ciertas frases de forma que solamente yo pueda entender personalmente. Me gusta añadir cosas que tal vez no personas puedan entenderlo como lo es, tal vez puedan llegar a interpretarlos, pero me gusta ponerle cosas que personalmente yo entiendo, que me hacen sentir que deben estar ahí. Y pues este tipo de música me gusta también porque lo que la caracteriza es la voz también. A mí me gusta mucho gritar. Cuando voy a los cerros me pongo a gritar por el hecho de sentirme bien. Y cuando yo canto mis canciones, por medio de estos shrieks, estos gritos, me hace sentir una liberación y una concordancia con lo que quiero dar a expresar con el estilo de música que estoy creando. Y por decir, hermano, toda esta creación de tus dibujos, güey, porque voy a poner para que vean los dibujos que tú realizas, güey. Se me hacen muy
como que definen mucho de ti, güey. O sea, como que ahí está plasmado mucho tu pensamiento, güey. Así es. ¿Cómo vas tú desarrollando esta parte, güey, de los dibujos, güey? O sea, ¿cómo vas definiendo las estructuras, güey? ¿Cómo vas definiendo qué hacer, güey, en ese momento? ¿O simplemente es algo que te imaginas y comienzas a desarrollarlo, güey? Muchas veces sucede así, pero hablando otra vez desde el pasado, a mí como a los 12 años me empezó a llamar mucho el gore, las películas gore, los videos gore reales. Me gustaba mucho el contenido sangriento y visceral. Era algo que me fascinaba. Me gusta hoy en día también, pero a mí me gustaba mucho el tema de lo que era la tortura y la sangre. Por eso yo cuando empecé a hacer estos dibujos, empecé a centrarme en temas corporales, en temas de la muerte, hablando ahora específicamente de lo que es la descomposición, de lo que es el sufrimiento humano y corporal, de llevarlo al límite. Ahora sí que por el hecho de que es un gusto, me gusta mucho ese tipo de contenido, y yo lo dibujaba, me expresaba haciendo esos dibujos, ya que para mí era un gusto principal. Yo empecé, hoy en día lo que hago principalmente, o uno de los temas que abordo dibujando es el gore, la descomposición, la putrefacción, entre otros temas que pueden ser simbólicos. Y yo hago principalmente estas cosas ya que en un pasado, ya habiendo escuchado todo lo que te comenté, me definí como persona, porque yo quería ser así como yo mismo me adopté. Yo quería ser el portador de la muerte, quería expresarla por cualquier tipo de medio. Por lo tanto yo hacía este tipo de dibujos, y aunque hoy en día es un simple gusto y lo sigo haciendo, también me he estado introduciendo a hacer logos y portadas para el mundo del metal extremo. Ya he hecho varios logos para bandas de black metal depresivo suicidio, de gore grind, más que nada de ese tipo de géneros. Y también estoy empezando a buscar bandas que quieran llevar en sus portadas este tipo de contenido, ya que lo que es el brutal death metal, el gore grind, el metalcore, el grindcore, el porno gore, todo este tipo de géneros se caracteriza mucho principalmente por la estética que llevan en sus portadas. Siempre añaden en esas portadas cadáveres, lo que a mí más me gustaba, contenido sangriento. Y es por eso que he estado queriendo introducirme a ese mundo, por medio de las ideas que yo hago, que otras personas puedan utilizarlo para su música. Y también pues no era algo que me definía antes, como te digo, y ahorita pues es más que nada un medio artístico. Y sucede mucho que yo siempre tengo una nueva idea para dibujar. Cualquier tipo de cosa que vea por la calle o que me llegue al pensamiento es una fuente de inspiración. Muchas veces la mayoría de dibujos que he hecho suceden por un flashazo que me llega a la mente, una visión que ha de tener un propósito, algo que necesito investigar, pero es algo que me llega a la mente, lo visualizo, lo imagino y lo analizo. Después me paso a la hoja, hago el boceto, y finalmente el resultado final es totalmente lo que mi mente me quiere expresar. Oye, hermano, y en todo esto, o sea, ¿cómo ha recibido la sociedad esta forma de ver la vida, güey? Porque al último es un estilo de vida. O sea, ¿cómo ha recibido esto tu familia, tus amigos, güey, los seres que te rodean, güey? Hablar de estos temas con mi familia, yo no hablo mucho de eso. Hasta hace poco que empecé a abrirme un poco más. Cuando te digo que yo tuve desestabilización mental, yo era una persona muy cerrada, no hablaba para nada con nadie, ni siquiera con mi mamá.
no me gustaba expresar mis ideas. Todo todo lo que tenía, lo que me imaginaba, lo convertía solamente para mí. Llegué a expresarlo también con un grupo reducido de personas, con amigos de la secundaria, con mi primo. A mi primo es una persona que yo le tengo mucha confianza. A él le compartía este tipo de creencias. Ahora, cuando empecé, hace ya también como 4 años, me empezaron a llevar al psiquiatra. Ahí tuve que pues expresar estas ideas para llegar a una solución. Bueno, no te digo que sea un problema estas ideas, sino viéndolo más por la parte de mi, de mi mente, que estaba muy desestabilizada. Pero como antes era algo que yo relacionaba mis medios artísticos con mi mente, tuve que expresar estos ideales. Y a mi mamá, por ejemplo, le dice que yo dibujo muy bien, pero el tipo de temas que yo abordo no le parecen atractivos. Dice que son pues cosas muy fuertes, muy feas. También mi familia que ha visto mis dibujos, la mayoría, ah, una parte, han dicho que son cosas muy pesadas, que no debería hacer ese tipo de dibujos. No están de acuerdo. Y ya otra parte de mi familia le parece un, un medio muy expresivo por el cual yo por el cual yo implanto mis ideas, y no lo ven más que como lo que es arte. Pero hablando de ya, por ejemplo, en general de este tipo de arte, la sociedad no lo ve, no es muy bien recibida por la sociedad, por el hecho de que toma temas no comunes, no temas sensibles. Es un contenido muy gráfico, hablando de lo que es el arte sangriento. Y es que hay personas que han llegado a hacer hasta arte con temas de violaciones, de pedofilia, de zoofilia, necrozoofilia, algo que también yo hago o llegué a hacer. Bueno, de hecho hago, dibujando, y no es muy bien recibido por la sociedad porque no es algo que ellos vean como correcto. Al final yo lo hago por el hecho de que es arte. Me parece un tipo de arte muy hermoso, no muy inaceptado, por lo tanto lo hace especial. Ajá, güey, esa frase está chida. Oye, hermano, a ver, ¿tu psicólogo qué te dijo, güey? O sea, él vio todo lo que realizabas, güey. O sea, ¿qué te dijo sobre eso, güey? Él me apoyaba mucho. Viendo mis dibujos, él no decía más que eran mis medios de expresión principales, por los cuales yo me refugié cuando empecé a tener esos tipos de problemas. Yo me refugié dibujando, escribiendo, me refugié en las cosas muertas. Fue una forma de protegerme, de que mi mente reaccionó por refugiarme, por hacerme sentir bien. Él me decía que esas expresiones, aparte de que no eran solamente dibujos, yo tenía que encontrarles un significado, y cada dibujo podría llegar a significar algo. Y él estaba muy de acuerdo con ese tipo de temas que yo hacía. Lo que sí me recomendó era no ver gore o contenido de ese tipo. Y ya después, asistiendo con la psiquiatra, con ella no hablé mucho de eso, no hablo de eso. Lo único que hice fue recetarme medicamentos, los cuales ya, confío yo, muy pronto voy a dejar de tomar. No, hermano, pues son cosas bien, son cosas fuertes, güey. O sea, fuertes en el sentido de que no cualquier persona puede asimilar este tipo de cosas, güey.
obviamente que para poder aceptar este tipo de cosas hay que tener una mente muy abierta y hay que saber distinguir dónde entra precisamente el concepto artístico y dónde entra otro tipo de concepto, ¿no? O sea, una distorsión de la realidad. Así es. Entonces, y es normal, porque socialmente las personas no están preparadas para poder asimilar pues, cosas como pues, de todo esto, güey, la zoofilia, o sea, dos cosas que son fuertes, güey, que no cualquier persona lo puede lograr aceptar, porque precisamente estamos enclavados en una sociedad donde nos han inculcado mucho toda esta moralidad desde la percepción religiosa, güey. Así es. Que bueno, ahí podemos entrar muchos contrastes, güey, porque una cosa es la percepción religiosa que nos quieren implementar y otra cosa es lo que los mismos que implementan la percepción religiosa realizan, güey, ¿no? O sea, que ese es otro tema, güey. Porque por decir, güey, la religión católica, señala mucho el tema, pues todo esto, ¿no? Como pedofilia y todos estos rollos. Pero ellos mismos lo realizan, pues muchos de ellos. No digo que todos, güey, porque hay personas muy profesionales en ese sentido, güey. Pero así está la sociedad, güey. Y en un mundo que está totalmente acelerado, güey. En un mundo que está totalmente ajetreado por todos estos temas de las redes sociales, güey. Todo este tema de la tecnología, güey, que cada vez más va avanzando y avanzando y avanzando. Pues todos estos temas tienden a darse, güey, ¿no? O tienden a surgir. Pero que me da una esperanza, güey, porque todavía, gente como tú todavía se detiene y genera arte, güey. Porque eso no cualquier persona lo genera ya actualmente, güey. Porque para las nuevas generaciones es más fácil ver arte simplemente en una foto en una playa o tomarle foto a una comida. Que te digo, está bien, sí pues podría ser arte, güey. Pero ya difícilmente encuentras expresiones así, güey. Y eso es lo que tiene, lo mágico que tiene el rock, güey. Que puede expresar de una forma artística y es un género musical que desarrolla mucho el arte, güey. Pues ahorita todo esto que tú realizas, güey, yo recuerdo mucho, no sé si has leído a Jim Morrison, güey. Jim Morrison es un personaje, güey, que precisamente veía una poesía donde nadie lo veía, güey. Y precisamente disfrutaba la soledad, güey. O sea, encontraba realmente una satisfacción en la soledad, güey, que pocas gentes lograron entender, güey. De hecho, Jim Morrison en su momento no fue valorado hasta después de su muerte, güey. Realmente mucha gente valoró su arte, güey. Y de hecho, pues todos estos cortometrajes, sus poemas, güey, que él realizó, güey, se hicieron famosos ya hasta después de su muerte, güey. O sea, fíjate cómo hasta dónde llegó la sociedad para realmente valorar, güey, su percepción de vida, güey. Y entonces, la gente debe de comprender que todo esto fue una metamorfosis que fuiste creando y fue una evolución de tu persona, de todas las problemáticas que estabas sufriendo en ese momento que te llevó a cuadros de depresión, pero que todo esto lo fuiste moldeando de una forma artística, güey. Otros pudieron haber tomado otros caminos más bizarros, güey, ¿no? O sea, por decir, güey, los asesinos seriales, en eso se basa, güey. O sea, tienen acontecimientos en su infancia, güey. Y lejos de canalizar eso mediante una forma artística, pues se generan otros trastornos donde van generando otras cosas, güey. Sin embargo, tú entendiste que esta parte era necesaria canalizar mediante una forma artística. Y eso es lo que la gente debe de comprender y no juzgar antes de tiempo, güey. Porque luego la gente se le hace muy, muy sencillo, muy fácil, güey, poder señalar desde una perspectiva de lo no estético, güey. Porque es que eso, como eso no es estético, no es bello, güey, pensando que su percepción de estético es lo que ellos perciben, güey. Y no es así, güey. El mundo entero está rodeado de infinidad de belleza, güey. Obviamente dependiendo de la percepción que tú le tengas, ¿no? O de la percepción que tú tengas, güey.
Y luego así es bien difícil, güey, ir llevando, ir entregando a la sociedad una percepción de vida diferente, güey, donde siempre nos debemos de enclavar en respetar las percepciones de vida y las percepciones de arte de las diferentes personas, güey. Yo aquí les decía una vez, ahorita la pinche problemática es si te dicen él o ella, güey. O sea, y eso es la problemática, güey. Cuando debería existir otro tipo de problemática. Te digo, es respetable los que piensen así, güey. Pero eso no significa que todo el mundo está pensando así, güey. Hay diferentes percepciones y no queda más que respetar las diferentes percepciones, hermano. Hermano, pues no sé, un último comentario que quieras hacer, güey. Pues, referente a todo esto, al final cualquier tipo de arte que veas, hablando de música, letras, poesía, dibujo, no termina de ser más que un medio de expresión, algo por medio del cual las personas quieren desahogar ese sentimiento, expresándolo por este tipo de expresiones, así como lo quieren llegar a transmitir. Termina siendo un por medio de lo que llegan a pensar, de lo que llegan a creer. Es algo por lo que uno vive y llega al punto de que quiere llegar a expresarlo. Por lo tanto toman este tipo de medios para poder hacerlo realidad. Y es ahí donde no mucha gente está de acuerdo, no puede comprender lo que una letra puede llegar a significar, lo que un dibujo puede transmitir. Y es que solamente lo ven como una hoja, solamente lo ven como algo que está ahí y ya, cuando en realidad cualquier tipo de expresión de este tipo llega a tener una explicación, un trasfondo, una simbología que si uno la investiga puede comprender algo más allá de lo que es la simple estética. Muy bien, hermano. Pues, hermano, agradecerte, güey. La neta me gustó un chingo este podcast. Me diste mucho material de cosas que luego la sociedad tiende a cerrarse para hacer este tipo de pláticas. Pero yo creo que es importante que se tengan diferentes percepciones de las diferentes personas que existen en este planeta, güey. Y yo creo que allí parte del respeto y de la tolerancia de las personas. Mientras no se haga daño a terceros, güey, todo está bien, güey. Todo es válido y todo es permitido, güey, ¿no? Mientras no se haga daño a terceros. Entonces, hermano, pues yo, la neta, agradecerte un chingo de nuevo, güey, que estuvieras aquí en el podcast, güey. Ya estuviste una vez en el de cotorreo y ahorita estás en el de diálogo, güey. Y la neta, infinitamente gracias, güey. Te va a ir muy chido en lo que estás realizando, güey. Y ojalá se pueda prestar para un segundo podcast, hermano. Sí, yo también te agradezco mucho la invitación. Muy bien, hermano. Gracias. Pues nos despedamos, bandita. Sale, putos.